Hare Krishna, sean bienvenidos y les envío un cordial saludo. Continuamos con un capítulo más del Mahabharata. Estamos en la séptima parte llamada Drona Parva. El capítulo de hoy es el 4 y se titula Drona siembra el pánico en el ejército Pándava. El ejército de Duryodhana vio los caballos blancos de Arjuna dirigiéndose hacia la zona sur del campo de batalla y estaban seguros de que el plan de Drona tendría éxito. Después de que Arjuna se había ido, los dos ejércitos se precipitaron el uno contra el otro con la intención de destruirse mutuamente. Arjuna se dirigió a la zona sur. Los Trigartas habían dispuesto su ejército en forma de luna menguante. Arjuna tenía que luchar a solas contra aquel enorme ejército, pero no le importaba. Mientras su carro se dirigía hacia los Trigartas, Arjuna le dijo a Krishna con una tenue sonrisa en sus labios: Krishna, fíjate en esta gente que ha decidido morir hoy. Me divierte ver a los Trigartas sonriendo. Deberían estar llorando, pero quizás sonríen porque van a alcanzar el cielo. Considerando el hecho de que son unos grandes pecadores, este es el único modo concebible en el que pueden ir al cielo. Sí, si no, nunca podrían tener ni un atisbo de los dominios de Indra. Quizás sea eso lo que les hace tener un aspecto tan feliz. Vamos, apresurémonos. Tengo que acabar con esta gente para volver con Yudhishthir. Arjuna levantó su devadatta y la sopló con todas sus fuerzas. Los Trigartas estaban preparados para recibirle. Sus flechas le dieron la bienvenida a Arjuna, el cual les devolvió su ataque. Susarma y sus hermanos eran luchadores excepcionales, y Arjuna, por supuesto, era excelente. No era de sorprender que la batalla durara largo tiempo. Arjuna y Krishna estaban literalmente envueltos por la copiosa lluvia de flechas de sus enemigos. Subahu, uno de los reyes enemigos, se estaba enfrentando ahora con Arjuna. Era un excelente tirador, pero Arjuna le cortó el arco y luego su mano. Luego vino Susarma junto con 10 grandes guerreros. Arjuna era demasiado buen contrincante para todos ellos. Sudamba fue el primero en morir y los otros le siguieron muy pronto, todos menos Susarma. El ejército se puso nervioso y se produjo una dispersión general corriendo hacia el ejército principal. Susarma estaba muy enojado con ellos y les dijo: «Todos han jurado ganar o morir. No está bien que se vayan corriendo ganándose el desprecio de todos los demás». Así que todos volvieron porque tenían que hacerlo. Parte del ejército estaba formado por los Narayanas, el ejército que Krishna le había dado a Duryodhana. Todos volvieron para luchar. Arjuna estaba un poco irritado por la vuelta del ejército. Él esperaba que fuera el fin de la lucha y dijo: «Krishna, han decidido morir, no tienen aprecio de sus vidas. Puedo verlo. Observa cómo les mato a todos». Mientras decía esto, Arjuna fue atrapado en una lluvia de flechas. Venían tan rápidas y eran tantas que no podía ver nada. No se podía ver el carro de Arjuna. Se puso furioso y pensó que había llegado el momento de usar los astras. Con la frente fruncida en un hermoso ceño, Arjuna sopló su devadatta, invocó al dios Twashtar y lanzó el astra. Era un astra maravilloso e hizo que los soldados alucinaran viendo miles de Arjunas y miles de Krishnas. Cada hombre pensaba que el que estaba a su lado era Arjuna y se empezaron a matar unos a otros. Hubo una completa masacre en el ejército de los Trigartas. Los que quedaron asaltaron a Arjuna y Arjuna les mataba por cientos. Pero los Trigartas no se inmutaban, cubriendo a Arjuna y a Krishna con sus flechas. La oscuridad causó una gran fatiga en Krishna, que tenía su cuerpo húmedo de sudor, y gritó: «Arjuna, ¿dónde estás? No puedo verte, no puedo ver nada. Estas flechas me están desbordando. No sé si estás vivo o muerto». Arjuna estaba loco de ira. Invocó al astra llamado Vayavya y se produjo un terrible tornado. El manto de flechas desapareció en un momento. Arjuna y Krishna podían ver de nuevo y pudieron observar cómo el tornado absorbía al ejército sacándolo del campo. Los soldados parecían un montón de hojas secas siendo arrastradas por el viento. No pudieron resistir la furia del astra. Varios de los grandes guerreros del lado de los Trigartas fueron aniquilados por los 2 astras que disparó Arjuna. Arjuna esperaba que ya se iba a liberar de todos ellos para volver al lugar donde estaba luchando Yudhishthir,
pues no sabía los estragos que había causado Drona. Mientras tanto, la lucha continuaba. Desde el principio, Drona avanzó hacia el lugar donde estaba situado Yudhishthir. Su intención era capturarle por tan pronto como pudiera. Sabía que Arjuna era poderoso y no sabía lo que tardaría en volver de su lucha con los Samsaptakas. Por lo tanto, fue rápidamente al encuentro de Yudhishthir. Yudhishthir tenía a Drishtadyumna a su lado y le dijo: «Debemos cuidar de que Drona no me capture». El comandante del ejército Pándava sonrió a Yudhishthir y le dijo: «Él puede haber prometido hacerlo, pero mi señor, no le será fácil mantener su promesa mientras todos estemos aquí para hacer que sus palabras sean solo palabras». Drona, en su deseo de complacer a ese odioso Duryodhana, se ha propuesto realizar una acción muy ruin, pero no ocurrirá. Castigaremos a ese hombre por esta injusta acción. Cuando Drona, en su deseo de capturar a Yudhishthir, avanzaba hacia el ejército de los Pándavas, vio que Drishtadyumna estaba avanzando hacia él. Esto hizo que Drona se detuviera por un momento. No le gustaba encontrarse con Drishtadyumna, quien le iba a causar la muerte. Para el supersticioso Drona, aquello era como un mal presagio. Le evitó y siguió adelante, encontrándose con el ejército de Drupada, que estaba situado para proteger a Yudhishthir. Para distraer la atención de Drishtadyumna, Durmuka, un hermano de Duryodhana, fue a retarle. Drishtadyumna le cubrió con sus flechas al tiempo que trataba de luchar con Drona. Durmuka siguió hostigando a Drishtadyumna, produciéndose un duelo. En la oscuridad que habían causado las flechas de Durmuka, Drona se las arregló para atravesar la defensa que había puesto Drishtadyumna. Ya estaba muy cerca de Yudhishthir. Drona parecía un león tratando de cazar un ternero que había sido separado de la vaca. Satyajit estaba allí defendiendo a Yudhishthir y atacó a Drona. Pero Drona le cortó su arco. Él tomó otro arco y siguió luchando. Otro hermano de Drupada de nombre Brika vino a ayudar a su hermano. Drona acosó a los dos con sus poderosas flechas y mató al valiente Brika. Esto irritó a Satyajit, el cual arremetió contra Drona, matando a su conductor y cortando su arco en dos. Pero Drona le cortó la cabeza a Satyajit con una flecha de punta curvada. Cuando vio la muerte de Satyajit, el ejército Pándava se conmocionó. Los hermanos Kekaya y los otros hermanos de Drupada vinieron a defender a Yudhishthir. Virata también estaba allí. Vieron que Drona iba directo hacia el carro de Yudhishthir. El hermano de Virata, llamado Satanika, vino hasta el frente. Trató de evitar que Drona se acercara a Yudhishthir y luchó con valor, pero Drona le cortó la cabeza. Viendo que 3 grandes héroes habían muerto en pocos momentos, cundió el pánico en el ejército de los Pándavas. Nadie podía acercarse al terrible Drona. El campo de batalla parecía ser el escenario escogido para la danza fatídica del dios de la muerte. Sikandi, Vasudhana y Satyaki fueron los 3 siguientes que fueron a desafiar a Drona, pero él, sin inmutarse, logró hacerles retroceder con sus terribles flechas. No eran flechas, eran como teas encendidas que quemaban a cualquiera que se acercaba. Drona estaba ya muy cerca de Yudhishthir, pero éste recordó las instrucciones de Arjuna y, montándose en el caballo más veloz que pudo conseguir, huyó a todo galope del campo. Los héroes Pándavas no dejaban de estar amedrentados por Drona y no podían detener su acoso. Su furia era peor que la de Bhishma. Varios de los hermanos de Drupada y Drishtadyumna estaban luchando con él. El príncipe Suchitra cayó muerto y por todo el campo se oían gritos de «¡Maten a Drona! ¡Maten al comandante sediento de sangre!». Pero nadie podía matarle. Puso a todo el ejército en fuga, pero no había sido capaz de lograr lo que se había propuesto. No pudo capturar a Yudhishthir a pesar de su cruel matanza. Duryodhana estaba en medio del campo con Radeya, observando el pánico del ejército de los Pándavas. Estaba extremadamente complacido con Drona y dijo: «Mira, Radeya, fíjate cómo el gran ejército Pándava está siendo derrotado por nuestro Acharya. Esos héroes no son capaces de enfrentarse con Drona. Tengo el sentimiento de que nunca más pensarán en la guerra. Están demasiado ocupados evitando las flechas de Drona como para pensar en luchar de nuevo contra él. Fíjate en Bhima, no es capaz de enfrentarse con el Acharya. Se da cuenta de que nuestro Acharya es demasiado poderoso para él». Los Pándavas
perderán hoy la esperanza de seguir vivos. Renunciarán a sus ideas sobre el reino, estoy muy seguro. A Radella no le gustaron aquellas palabras del rey y dijo: Amigo mío, no juzgues tan ligeramente a los grandes Pándavas. No son cobardes, ni tampoco personas que olvidan el pasado. Son poderosos guerreros y héroes valientes. ¿Crees que se olvidarán de las muchas injusticias que se les han hecho? ¿Crees que Bhima se olvidará de la comida envenenada que le diste cuando era un niño pequeño? ¿Cómo va a olvidarse de la ciudad de Varanavata? ¿Crees que olvidará el juego de dados? ¿Crees que ha olvidado los 13 años de sufrimiento que tuvieron que soportar por tu culpa? Por favor, no te adormezcas en ese sentimiento de falsa seguridad por el éxito pasajero de tu gurú. Puedes estar seguro de que contraatacarán. No son héroes ordinarios. Piensa en Satyaki, en Drishtadyumna y en los hermanos que calla. Fíjate, mi señor, Bhima viene con sus ojos rojos como ascuas de carbón, y los otros héroes le siguen como una multitud de nubes de lluvia rodeando al sol. Tengo el sentimiento de que el gran Acharya está ahora en una situación precaria. Creo que conviene que vayamos en su ayuda. Parece que necesita esta ayuda desesperadamente. Duryodhana estaba un poco desconcertado por las palabras de Radella, pero vio que te decía la verdad. Fue con sus hermanos a ayudar a Drona y Radella también estaba con ellos. Entonces se produjo una gran lucha entre los dos ejércitos. Nakula y su hermano estaban quemando al ejército de los Kurus, y los hijos de Draupadi estaban al frente causando una gran destrucción, y Abhimanyu estaba tan extraordinario como siempre. Surgieron los duelos de costumbre. El hecho de que Yudhishthir hubiera escapado sin ser capturado por Drona les dio nueva vida. El ejército de elefantes de Duryodhana estaba siendo destruido por Bhima como era su costumbre. Entonces llegó Bhagadatta con su magnífico elefante Supritika. La aparición de Bhagadatta fue algo terrible. Su elefante era invencible. Era un gran motivo de peligro para el ejército pándava. Temían a aquel hermoso elefante al igual que a Bhagadatta sentado en él, como el señor de los cielos sobre su elefante Airavata. Este elefante parecía disfrutar molestando a Bhima. Siempre iba directo hacia el carro de Bhima y esta vez estaba haciendo lo mismo, consiguiendo hacerlo pedazos, lo cual causó terror en el ejército. Todos pensaban que había matado a Bhima. Yudhishthir vino con el ejército de los Panchalas, pues temía que a Bhima le hubiera ocurrido lo peor. El elefante se disponía ahora a destruir el ejército. El rey de Dasarnas trajo su elefante y Yudhishthir cubrió al elefante de Bhagadatta y a su conductor con una nube de flechas afiladas, pero cayeron sobre ellos como gotas de lluvia. La lucha continuaba. Bhagadatta espoleó al elefante con su pie, yendo derecho hacia el carro de Satyaki. En pocos momentos el carro quedó reducido a un montón de madera y metal. Si no hubiera saltado a tiempo, Satyaki hubiera muerto instantáneamente. El elefante arremetió de nuevo contra Bhima, quien había vuelto al frente de nuevo. Bhima fue atrapado por la trompa del elefante. El elefante había enroscado su trompa alrededor del cuerpo de Bhima y lo levantó en el aire. Lo hubiera hecho pedazos si no se las hubiera arreglado para soltarse. Bhima se metió debajo del elefante y comenzó a atacarlo, haciéndole dar vueltas y vueltas. Él estaba bajo sus piernas picándolo. El elefante trató de matar a Abhimanyu dirigiéndose contra su carro, pero también él se salvó saltando ágilmente a tiempo. El ejército de los Pándavas estaba siendo mantenido a raya por un solo elefante. Era terrible y no podían hacer nada contra él. Bhima se había encontrado con un adversario de su talla. Nada podía contra aquel elefante. La estampa de Bhagadatta, sentado en el cuello lanzando flechas y jabalinas en todas las direcciones, estaba causando pánico en el ejército. Había un terrible griterío de agonía en el ejército pándava y de alegría en el ejército Kuru. El estruendo que producían resonaba en los 4 puntos cardinales. De esta manera termina este cuarto capítulo titulado Drona siembra el pánico en el ejército pándava, del Drona Parva. Espero lo hayan disfrutado y los invito a que me acompañen en la próxima narración. Que estén bien. Hasta la próxima.